Sean todos bienvenidos para esta transmisión. Es un gozo, es una alegría el poder estar juntos otra vez. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios para que nos dirija en este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias porque una vez más estamos reunidos, una vez más podemos estudiar tu palabra y pedimos, Señor, sabiduría. Pedimos de tu dirección para que podamos aprender, Señor, lo que tú quieres. Dirígenos en ello. Y Dios, estamos orando por los que están en la transmisión. Conoces necesidades, conoces inquietudes, conoces aquellas cosas que traen tristeza, que traen preocupación. Señor, toma en tus manos a cada uno y a sentir esa presencia tuya, tu cuidado, tu ayuda, Señor, tu provisión en todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en nuestra Biblia, en la primera carta a Timoteo. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y vamos a leer capítulo 2, versos 1 al 8. Capítulo 2, versos 1 al 8. El apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo y es una enseñanza también para nosotros. Primera a Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 8. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Decíamos el viernes pasado que la oración secreta, la oración personal, es un asunto muy importante y se puede decir el más importante para vivir la vida cristiana. No hay oración secreta, no hay oración personal. No se puede vivir la vida cristiana. Sin eso no se puede vivir la vida cristiana. Son importantes, dijimos el viernes pasado, otras cosas. Son importantes leer la Biblia, congregarse, estimularse al amor y a las buenas obras, los dones espirituales, ponerlos en práctica, escuchar la predicación de la palabra, aprender y participar de la Santa Cena. Hay muchas cosas que son importantes para la vida cristiana, pero me atrevo a decir que la más importante, la cosa más importante para vivir la vida cristiana es la oración personal. La oración que se hace entre Dios y la persona, entre Dios y el hombre, nada más. Es muy importante esto. La oración secreta, dije, es más importante que todo lo demás. Porque si oras de manera personal, vas a querer participar de la Santa Cena, vas a querer aprender de las cosas de Dios,
vas a querer escuchar mensajes de la palabra de Dios, vas a querer estar en el templo. Por supuesto esto va a suceder, pero si no hay oración secreta, si no hay una oración personal, no vas a querer estar en el templo, no vas a querer leer la Biblia, no vas a querer escuchar sermones, no vas a querer aprender. Esto es una consecuencia de el orar o no orar. Por eso digo que la oración secreta, la oración personal es la más importante de todas. Y dije, vamos a ver algunas razones. La oración personal, la oración es absolutamente necesaria. La oración personal es absolutamente necesaria. Y el verso 1 de 1 Timoteo 2, fíjense cómo empieza. Hablamos un poquito de esto el viernes pasado. Miren cómo empieza. Exhorto ante todo. Exhorto ante todo. Pablo va a decirles muchas cosas a Timoteo y a los hermanos a través de Timoteo. Va a enseñarle muchas cosas a Timoteo. Pablo ya se iba y necesitaba enseñarle algunas cosas a Timoteo, pero más que nada, él quería hablarle acerca de la oración. Por eso comienza este capítulo diciendo, exhorto ante todo, ante todo. La oración es absolutamente necesaria. Y puedo decir esto, hermanos, amigos. La oración es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria. Primero, es absolutamente necesaria para la salvación. Y cuando estoy usando la palabra absolutamente, me refiero a que no existe excepción. No existe excepción. No puedo decir la oración es absolutamente necesaria excepto en esta situación, excepto en este caso. No. La oración es absolutamente necesaria para la salvación. No hay excepción. No se puede de otra manera. Se necesita orar para ser salvo. Es definitivamente necesaria la oración para la salvación. Es absolutamente necesaria, y cuando hablo de necesaria, me refiero a que es indispensable, a que es algo forzoso, es algo inevitable, es algo ineludible. Obligatorio, dije. Es algo obligatorio, es algo que es inexcusable, es algo imperioso. Así que la oración es absolutamente necesaria.
la oración es necesaria, indispensable para la salvación. Leemos en la Biblia que Jesús murió en medio de dos ladrones. Ellos junto con Jesús están a punto de morir. Casi están muriendo. Pero la Biblia dice que uno de ellos le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Esa es una oración. Esa es una oración. Le está pidiendo a Jesús: acuérdate de mí. Y Jesús responde a esa petición diciéndole: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando se le hizo esa promesa de estar con Jesús en el paraíso, cuando él pidió. Así que la oración es absolutamente necesaria para la salvación. Yo entiendo esto, hermanos. Una necesidad es algo imprescindible. Es algo que no se puede ignorar. La necesidad es diferente al deseo. Y dije, es algo que no se puede ignorar ni aplazar. Por ejemplo, una necesidad es la alimentación. O sea, no se puede ignorar la necesidad de alimentarse. La comida es una necesidad. No se puede ignorar eso. Algunos dicen que tienen que resistir la tentación de ir en la noche a agarrar un vaso con agua, porque a lo mejor no resisten la tentación de calentar unos 2 o 3 tamales y traérselos junto con el agua. El alimento es una necesidad, no solamente para los que les gusta comer, es una necesidad. Hace falta comer. Hay hambre, hay cosas que son indispensables, hay cosas, dije, que no se pueden ignorar, y aún hay cosas que no se pueden aplazar. O sea, no se puede decir después. Hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque son una necesidad. El respirar, por ejemplo. No puedo decir, me voy a esperar dentro de 2 o 3 horas ponerme a respirar. Si dejo de respirar me muero. Eso es una necesidad. Un deseo es algo de lo cual puedo prescindir, de lo cual puedo abstenerme. Eso solo es algo que me gusta, o es algo que yo quisiera, pero no es una necesidad. Así que tenemos que aprender eso. Cuando éramos niños pensábamos que no podíamos vivir sin una bicicleta, que no podíamos vivir sin unos carritos, pero ya llegamos a adultos y podemos ver que sí puedo vivir sin una bicicleta, sí puedo vivir sin carritos, ahora quiero otra cosa. Pero vean esto, es diferente la necesidad al deseo. En el caso de la salvación, para ser salvo es una necesidad el orar. Es una necesidad el orar. Yo sé que la salvación es un regalo de Dios. Es un don gratuito de Dios. La Biblia nos enseña, porque
por gracia sois salvos por medio de la fe. Así dice Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así que la salvación es un don de Dios. Esto es cierto. Una persona pecadora pudiera estarse muriendo de viejo. La respuesta a esa persona pecadora y ya bastante grande de edad y muriéndose, la respuesta a qué debo hacer para ser salvo, la respuesta a esa persona que murió, o más bien que vivió toda su vida haciendo lo malo, ahora ya está grande de edad, ahora se está muriendo. Y si ese hombre pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es la respuesta? Según la Biblia, la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa es la respuesta. Mientras la persona esté viva, esa persona puede ser salva poniendo su fe en Cristo Jesús. La Biblia dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Hechos 16, 31 y 32. El apóstol Pablo está en la cárcel junto con Silas y es Hechos 16, 30 y 31. El carcelero, después de que ha sucedido un terremoto, que las cadenas se sueltan, les pregunta, dice el verso 30, Hechos 16, 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La respuesta a la pregunta de qué debo hacer para ser salvo es: cree en el Señor Jesucristo. No se salva la persona por el mérito de la oración. Se salva por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero no puede ser salva sin la oración. Nadie va a ser salvo sin la oración. Unas palabras del apóstol Pablo fueron: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de una confesión, y esa confesión tiene que ver con el orar. Cuando la persona le pide perdón orando a Dios por sus pecados y le pide a Jesús que sea su Salvador, le pide a Jesús, le dice que lo recibe como su Salvador, ahí está orando. Esa es la manera en que podemos ser salvos. Esa es la manera. No puede ser salvo sin oración. Se puede decir, no es absolutamente necesario que la persona lea la Biblia para ser salvo. No es absolutamente necesario que lea la Biblia. Si bien es cierto, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero puede ser que una persona sea invidente, sea ciega y no puede leer. O puede ser que esa persona no sepa leer, pero escucha y alguien le habla del Evangelio. Esa persona puede ser salva.
Dije, no es absolutamente necesario que la persona lea, con solo escuchar. Igual puede ser lo contrario. No es absolutamente necesario que la persona oiga, si puede leer. Leyendo la escritura, la persona puede ser salva, pero lo que sí es absolutamente necesario es que la persona ore, reconozca en su oración que es pecador y que necesita a Cristo Jesús como su Salvador. Hay ciertas cosas que uno tiene que hacer por uno mismo, que otros no lo pueden hacer. Y una de ellas es el orar, confesando el pecado personal y poniendo la fe en Jesucristo, orando, recibiéndolo como Salvador. Es algo que otras personas no pueden hacer. Si se pudiera, muchos padres confesarían los pecados de sus hijos. Muchos padres le pedirían perdón a Dios por su hijo o por su hija, pero no se puede. Es algo personal, es algo que cada uno debe de hacer. Entonces, la oración para ser salvo es algo personal, es algo que el individuo, la mujer o el hombre tienen que hacer. Orar confesando su pecado delante de Dios y también recibiendo a Jesús como su Salvador. Nadie puede arrepentirse en tu lugar. Nadie puede confesar tus pecados. Nadie puede pedirle a Jesús que sea tu Salvador por ti. Tú tienes que pedirle. Tú tienes que hacer esa oración. Y así que hay necesidades o hay cosas que nosotros necesitamos hacer y que otros no lo pueden hacer. Para ser salvo, entonces, es necesario orar. Es necesario orar. Pero ahora, volviendo a 1 Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que ante todas las cosas, dice, exhorto a que se hagan, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dije que la oración es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria. Y es absolutamente necesaria para la salvación. Ahora, quiero que pensemos esto. ¿La oración es absolutamente necesaria? La oración es absolutamente necesaria para conocer a Dios. No podemos conocer a Dios sin orar a Él. Una persona conoce a otra hablando con ella. Es lógico, ¿verdad? No puedes decir que conoces a alguien si nunca hablas con él. ¿Cómo es que lo conoces? Una persona, para que conozca a Dios, necesita hablar con Dios. Necesita hablar con Dios. Escuché a alguien que decía, Dios sí existe. Dios sí existe. Y luego
decía, hoy hablé con él. Hoy hablé con él. Nosotros podemos entender esto. No podemos conocer a alguien si no hablamos con ese alguien. No lo podemos conocer. Ni siquiera lo podemos conocer a través de otros. No se puede. Porque las personas nos van a decir, de esa persona, nos van a decir lo que ellos piensan. Es más, puede ser que nos digan lo que ellos saben, pero no es algo que me consta a mí. Así que yo lo voy a conocer si yo hablo con él, si estoy con él y platico con él. Así lo voy a conocer. De repente se escucha a alguien que dice, conóceme tú. Conóceme tú. No por lo que te digan otras personas. Conóceme tú. ¿Cuántas veces alguien entra a trabajar a cierto lugar y le dicen, cuídate de... Es tremendo. Cuídate. Y la persona va predispuesta para cuidarse de esa persona que le dijeron. Y resulta que la empieza a conocer, la empieza a tratar y se da cuenta y dice, no es como me habían dicho, no es así, es otra cosa. Así es, hermanos. No conocemos a las personas si no hablamos con ellas. Y entre más hablemos con ellas, más las vamos a estar conociendo. La oración es una plática con Dios. La oración es una plática con Dios. Y para conocer a Dios necesitamos orar. Es absolutamente necesario la oración para conocer a Dios. Vaya, hasta cuando oramos, nos damos cuenta cómo es Dios. Y uno puede testificar a los demás. ¿Sabes qué? Dios contesta oraciones. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque yo he orado y Él me ha respondido, Él me ha contestado mis oraciones. Así que es absolutamente necesaria la oración. La oración personal, la oración secreta y la oración en grupo. La oración con otros hermanos. Así conocemos a Dios. Ahora, el apóstol Pablo decía que nosotros deberíamos de orar. Dice que es primero que todo lo demás en la vida cristiana. Primero es la oración, y después viene lo demás. Y luego el apóstol dice que debemos de orar, dice el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dice que debemos de orar Dice que debemos de orar por las autoridades. Cuando dice por los reyes, el apóstol Pablo señala a un grupo particular por los que los hermanos de Éfeso debían de interceder. Un grupo particular, ciertas personas en especial. En el verso 1 dice que hay que orar por todos los hombres, pero en el verso 2 se dirige o habla de alguien en especial, de algunos en especial. Dice por los reyes. ¿Por qué Pablo les tuvo que decir a Timoteo para que lo enseñe a los hermanos de Éfeso que deben de orar por las autoridades? ¿Por qué? ¿Sería acaso que los cristianos
estaban descuidando ese deber de orar por las autoridades, porque los veían como enemigos, porque los veían como opresores. La autoridad era romana. El gobierno romano era el que gobernaba, y dicen que el emperador de ese tiempo era Nerón, y conocemos historias, hemos visto películas de cómo era este hombre. Era cruel, era una persona, se puede decir, desquiciada. Y yo creo, pudiera ser que los hermanos decían, no merece que oremos por él, no merece que oremos por él. Y el apóstol le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Los hermanos deben orar por los reyes, por las autoridades. Deben de orar, aunque ellas se porten mal, aunque ustedes los vean como enemigos. Yo creo que era difícil para los que vivían o procuraban vivir en santidad y en justicia, orar por alguien que no buscaba las cosas rectas y que no buscaba el hacer lo justo. Era difícil para los hermanos orar por aquellas autoridades que eran injustas. Y Pablo dice, oren, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Hay quienes no son los que están arriba, pero hay quienes trabajan junto con los que están ahí arriba, tienen cierta autoridad, están en eminencia y hacen cosas también, a veces peor que el que está ahí arriba, porque se sienten con autoridad y hacen cosas que no son rectas, que no son justas. Y entonces, como cristiano, se podía caer en la tentación de olvidarse de orar por ellos, porque no merecen que oremos por ellos. Y quizás sea la tentación a la que se enfrenta o enfrentamos los cristianos en nuestros días, pensando de que no hay justicia, pensando de que no viven de una manera recta, hacen cosas que no son justas, que no son dignas, son inmorales, son personas que viven mal. Escuchamos noticias, leemos de gente que está en eminencia y que viven de una manera que parece hasta grosera. Tanta maldad, tanta cosa que hacen que no son justas, y son autoridad y están en eminencia, y Pablo dice que hay que orar por ellos. Pudiera ser que alguien de quien está escuchando diga, pero es que no merecen. Esa era la situación. Por eso es que el apóstol se vio en la necesidad de decir, oren por estas personas, por estos que están en autoridad. Y la otra cosa, dije, es posible que para los que amaban el vivir bien, para los que amaban la santidad y la justicia, es posible que les fuera difícil el querer orar por alguien que no busca lo recto delante de Dios. Y pudiera ser que alguno pudiéramos estar pensando, es que estas personas, aunque no estén en eminencia, pero son gente a nuestro alrededor, y pudiera ser que están viviendo mal, muy mal, y que pudiera ser que dijéramos, no voy a orar por él, mira cómo anda, mira lo que hace, no está viviendo rectamente, entonces no voy a orar por él. Necesitamos orar. Eso es lo que dice Pablo, de la necesidad de orar. Hace tiempo estaba hablando yo con un joven,
sobre las cosas de Dios y se acerca otro hermano y me dice, lo conocía, y yo también lo conocía, pero el hermano que se acerca me dice, hermano Arturo, ya no le diga nada, no le diga nada, olvídese de él, es un cínico, y cuando él estaba diciendo esas cosas, el joven se empezó a reír de lo que él estaba diciendo. Y yo le pedí que se retirara un poquito para poder seguir hablando con el joven. Conmigo él estaba hablando en serio, sinceramente. Entonces de repente pensamos, es un cínico, no tiene vergüenza, mire cómo anda, yo no voy a orar por él. Pablo dice que es necesario orar por los reyes. Primero dice por todos los hombres y luego dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, por todos los que están en eminencia. El apóstol Pablo enseñó que una obligación cristiana, hermanos, una obligación cristiana es mostrar respeto a quien ocupa una posición, un puesto especial. Que ninguna persona es tan importante ni demasiado mala como para que no se ore por él. Pablo enseñó eso, hermanos. Ninguna persona es tan importante ni demasiado mala como para no orar por él. Quien sea, es necesario orar por él, por todos los que están en eminencia, los que tienen una cierta autoridad, aunque de rango inferior al emperador, pero tienen cierta autoridad. El cristiano debe de orar por todos ellos. Ahora, ¿por qué orar? Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, y dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es algo muy práctico, un motivo práctico para orar por las autoridades. Para que vivamos quieta y reposadamente. Los hermanos en aquel tiempo sentían el rechazo del rey o del emperador. Los hermanos sentían que estaban en peligro, sufrían calumnias, sufrían injusticias sociales, es verdad. Pero por eso es que Pablo dice, hay que orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente, para que estemos tranquilos, para que las autoridades tomen decisiones favorables a los cristianos, para que las autoridades tomen decisiones que permitan que las iglesias sigan tranquilas. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Si no oramos, hermanos, las autoridades no van a cambiar. Si no oramos, no vamos a poder tener paz. No vamos a estar tranquilos, quieta y reposadamente. Cuando dice para que vivamos quieta, se refiere a que las circunstancias que vivan los cristianos sean algo tranquilo. Reposadamente se refiere a la paz interna. Cuando habla de para que vivamos quieta, se refiere a las cosas que estaban pasando alrededor, para que vivamos quieta. Hermano, miren, queremos que las cosas cambien a nuestro alrededor, que las circunstancias que vivimos como ciudad cambien. Necesitamos orar por las autoridades. Se pueden decir tantas cosas de las autoridades, pero una de las cosas que tenemos que hacer es orar por ellos. Que Dios toque sus corazones, que los convierta a Cristo y que cambien sus decisiones de manera que nosotros podamos vivir quietamente.
que las circunstancias cambien a nuestro alrededor. Sí se puede, para que podamos tener paz interior. Eso de reposadamente se refiere a eso, a que haya paz en nuestro corazón. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo vamos a vivir quieta y reposadamente? Cuando oremos por nuestras autoridades. Que Dios les ayude a hacer su trabajo, a hacer las cosas que deben de hacer como debe de hacerse. Solamente así, hermanos, Dios solamente puede cambiar esos corazones y esa manera de pensar. Así que, hermanos, sigamos la instrucción de la Escritura. Oremos por nuestras autoridades. Acordémonos, la oración secreta es absolutamente necesaria. Y otra cosa, oremos por nuestras autoridades. Oremos, que eso nos va a traer beneficio a nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra en la que hemos estudiado. Ayúdanos a hacer como dice allí, Señor, a recordar que la oración personal, secreta, es absolutamente necesaria y que debemos de orar por nuestras autoridades. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Señor, conoces las necesidades de cada participante y oramos para que tú suplas cada necesidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.